Bendiciones, hermanos, hermanas. Bienvenido a este encuentro semanal, Consejería Bíblica Familiar. Yo soy el pastor Gustavo Jáuregui. Marta Jáuregui, Dios les bendiga. Dios les bendiga. Bienvenidos, vamos a orar y vamos a continuar en esta semana con lo que es la segunda parte del perdón y la reconciliación. Vamos a orar. Bendito Padre eterno, gracias por este tiempo que nos regalas cada semana, Señor, para llevar a través de tu palabra consejos, Señor, pasos prácticos para cada hermano, hermana, cada amigo, amiga, que con un corazón sincero quiere servirte, quiere buscar de Dios para mejorar su vida personal, su vida familiar. Señor, que tu Espíritu Santo por favor nos guíe, que tu Espíritu Santo nos ilumine y que tu palabra, Señor, principalmente sea la que nos oriente en este tiempo que pasamos junto contigo y con nuestros hermanos. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Estuvimos compartiendo, amigo, amiga, hermano, hermana, la semana pasada, la primera parte del perdón y la reconciliación. Vamos a dar un pequeño repaso de lo que hemos compartido y sí después vamos a entrar de lleno en lo que es la segunda parte de este tema. Estuvimos hablando de que el perdonar significa cancelar una deuda. Se abandona el deseo de herir a la otra persona. Es importante reconocer que si estamos hablando con alguien que no ha perdonado, ¿verdad? Y no conoce lo que la palabra de Dios dice en cuanto al perdón, es nuestro deber compartir no lo que el mundo o cómo el mundo ve el perdonar o el ser perdonado, sino como Dios lo ve a través de su palabra. El perdonar, dijimos, significa cancelar una deuda y es una decisión, no es una emoción. Nosotros al perdonar a la persona, al agresor o al grupo que nos ha agredido o lo que fuera, el esposo, la esposa, cuando lo hacemos de corazón, en lo espiritual nuestra vida se libera. Ya el enemigo, ya Satanás no tiene ningún tipo de atadura o no hay manera que pueda seguir atormentándonos a través de lo que ha sucedido en nuestra vida. El perdonar es un proceso difícil, es incómodo, pero también cuando decidimos perdonar, Dios nos ofrece su gracia. El Señor Jesucristo nos ofrece de su gracia y nos da las fuerzas necesarias para poder hacerlo. Estuvimos compartiendo que el perdón no pone condiciones. Te perdonaré si haces esto o aquello, si tú me pides perdón primero o si cambias tu manera de ser. No pone condiciones el perdón, pero por otro lado, perdonar no significa permitirle al ofensor que se aproveche nuevamente de nosotros. Por eso es tan importante cuando ha habido una agresión fuerte, dura, que ha lastimado nuestra vida, es necesario perdonar, pero también es necesario poner límites, poner barreras a lo que pueda llegar a nuestra vida a través de esa persona. No esperemos que el ofensor se arrepienta. A diferencia de Dios, que nos perdonó en Cristo para todos aquellos que los hemos recibido como Señor, no podemos pedir el arrepentimiento antes de conceder el perdón. Es nuestro deber hacerlo. Todos fallamos, todos ofendemos de alguna manera, o hemos ofendido o ofenderemos en el futuro a alguien. Debemos arrepentirnos, debemos perdonar. Dios nos ordena que perdonemos. Estuvimos compartiendo la semana pasada Mateo 18, del 21 al 35, esta historia de los dos deudores, ¿verdad? Y cómo el Señor ve toda deuda que cada ser humano debería pagar delante de Dios. Todos tenemos deuda delante de Dios. De la misma manera, todos hemos ofendido o nos han ofendido en algún momento. Dios nos ordena que perdonemos. El perdón abre el camino para nuestra relación con Dios. Allá en Mateo 5, 43 al 48, usted puede también leer la Escritura. El perdonar y confesar nuestro pecado para aquellos que tenemos a Cristo como Señor y Salvador. Si no hemos perdonado de corazón, lo que ha sucedido es que nuestra comunión con Dios está dormida, está rota. ¿Cómo se restaura?
confesamos nuestro pecado, pedimos perdón delante del Señor y perdonamos en el nombre de Cristo a la persona que nos ha ofendido. ¿Por qué? Porque el perdón nos va a permitir continuar nuestra vida diaria con una paz diferente en nuestro corazón y en nuestras emociones. El perdón quita la amargura y por lo tanto mejora la relación, no solo entre nosotros y Dios, sino a nivel familiar, a nivel grupal y muchas veces a nivel de iglesia cristiana evangélica. Debemos perdonar para que una raíz de amargura no tome control de nuestra vida. Amén. Vamos a hablar un poquito de la reconciliación. La reconciliación, por supuesto, viene después de el perdón, ¿verdad? Y esto es un proceso. La restauración de una relación rota no se puede arreglar o enmendar en una sola o en un segundo, en un momento o después que pasó el agravio. No, este proceso no se puede acelerar porque depende no solo de uno, sino de la otra parte que está involucrada. Y tenemos que ver que tanto el hombre como la mujer tienen diseños diferentes. Cada uno responde a las situaciones de una manera diferente. A lo mejor hay mujeres, ¿verdad?, que perdonan mucho más rápido, que están dispuestas a reconciliarse sin ningún tipo de restricciones, pero hay otras personas que no. Hay hombres que guardan rencor, hay hombres que no. Entonces tenemos que ver que cada uno es diferente y tener en cuenta cómo reacciona cada una de las personas. Entonces, la reconciliación es un proceso, no podemos acelerarlo. Otra cosa, no siempre hay reconciliación después de perdonar. Hay veces que es mejor que la persona que hirió o, por supuesto, la herida también, se mantenga alejada un poco de esa relación o de esa amistad, porque muchas veces, como dijimos antes, es un proceso y lleva tiempo. No podemos hacer de cuenta que no pasó nada de un momento para otro. Otra cosa, y como dijimos, la reconciliación es un proceso de reconstrucción y exige un esfuerzo intencionado de parte de las dos personas. Esto no viene automáticamente, tenemos también que tener en cuenta los sentimientos de la persona, cómo uno reacciona, y lleva esfuerzo porque uno como ser humano siempre tiende a apartar de uno aquellas cosas que nos hieren y tenemos que entender a la otra persona, tenemos que ponernos por decir así, en los zapatos de la otra persona. Muchas veces cuando nosotros agraviamos a otros, pensamos que el agravio no es tan grande, pero cuando lo hacen a nosotros, entonces lo vemos con una dimensión un poco diferente. Todo lo que nos hagan a nosotros siempre va a ser más grande de lo que nosotros hacemos a los demás. Y eso lo tenemos que tener en cuenta. De la misma manera que nosotros sufrimos una ofensa, un agravio, la otra persona va a sentir lo mismo si nosotros somos los que herimos o agraviamos a las personas. Amén. Y mi esposa tiene algo para leer aquí en un libro de consejería relacionado con la reconciliación, algunos ejemplos que hemos rescatado para que nos demos un poquito cuenta si hemos estado en esa situación o si usted conoce a alguien que está en esa situación, hablando del proceso de reconstrucción y un esfuerzo intencionado y mantenido de parte de las dos personas después del perdón para que la reconciliación se restablezca. Amén. Y entre los ejemplos de relaciones hirientes o rotas que se pueden reconciliar, se encuentran estas. Primero,
Un esposo y una esposa que se reconcilian tras descubrirse que uno tuvo una aventura. Otra cosa es un esposo y una esposa que se reconcilian después de que los dos hayan tenido una aventura. Tercero, un matrimonio que se perdona y se reconcilia después de años de albergar ira y heridas acumuladas. Cuarto, un hijo adulto que se reconcilia con un padre que no estuvo a su lado o no le atendió durante su infancia. Y quinto, dos hermanos que se reconcilian tras una pelea o un desacuerdo. Qué interesante, ¿verdad? Qué importante. Y uno dice, a lo mejor a mí ninguno de las cosas que leyó la hermana a mí me ha afectado, pero de alguna manera todo corazón, toda alma guarda algún tipo de dolor o rencor o amargura o dolor, ¿verdad? Por lo que nos han hecho, así como otros a lo mejor albergan lo que en su corazón, lo que nosotros, sabiendo o sin saber, hemos hecho. Hablamos del perdón, hablamos de la reconciliación. Vamos a los consejos sabios entonces. Estuvimos hablando la semana pasada que perdón y reconciliación nos va a llevar unas 3 semanas. Estamos en la segunda parte. Comenzamos hoy con algunos consejos sabios. Si usted necesita perdonar, si usted le han agredido o ha sido agredida, si usted necesita hablar con alguien para explicarle lo que es el perdón. El primer punto en cuanto a consejos sabios, ya sea que usted o alguien necesita perdonar, entendamos y hagamos entender a las personas en conflicto qué es el perdón. Muchas veces como cristianos hemos encontrado en la consejería bíblica personas que no entienden lo que es perdonar, nunca se les ha hablado o enseñado o predicado, y lo peor es que muchos no saben lo que significa no perdonar. El dolor emocional sigue, hay dolor familiar, hay ataduras espirituales y aún trastornos físicos pueden llegar a la vida de la persona por mantener un dolor, una amargura y no decidir perdonar al agresor. Compártale usted al que necesita conocerlo o usted mismo, usted misma, vuelva a la palabra de Dios y entienda qué significa el perdón. Yo le quiero leer lo que dice Efesios 4:32, a usted que le gusta la palabra de Dios, Efesios 4:32, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó en Cristo. Entonces, el primer consejo sabio, volvamos a la fuente, volvamos a la perfecta palabra de Dios, entendamos qué significa perdonar y qué significa no perdonar en nuestro crecimiento espiritual y en nuestra vida de gozo diaria, nuestra vida diaria de relación con la familia, con los que me rodean. Otro consejo sabio, mostremos empatía hacia la otra persona. Y empatía significa ponernos en los zapatos de la otra persona, cambiar de posición, entender realmente lo que a esta persona le ha sucedido. Y si estamos aconsejando a alguien que está pasando por esta situación, admitamos que algo malo ha sucedido. Lo peor que hay, aún en nuestra vida, cuando nos han causado un dolor grande, y hay amargura, hay dolor, hay tristeza, lo peor que podemos hacer es minimizar lo que ha sucedido. Nunca le digamos a la persona, bueno, te han hecho esto, te han insultado, te han abusado, pero no es tan grave. Pudiera haber sido peor. El dolor no puede ser entendido por las personas que escuchamos. No podemos entender el dolor de la otra persona. Nunca le hagamos creer que es demasiado exagerado lo que está sintiendo. Por otro lado, entendamos que la ira y el dolor no son pecado. Son reacciones normales a una ofensa. El problema es cuando se extienden por meses, por años, por décadas, cuando esa falta de perdón comienza a generar raíces de amargura y venganza
en el corazón. Ahí se convierten en pecado delante de Dios. Yo quiero leerle lo que dice el libro de Hebreos, Hebreos 12:15, y dice la palabra de Dios: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Qué clara es la palabra en cuanto al apurarnos para perdonar, para que la amargura, el dolor, la venganza, el deseo de provocar dolor en la otra persona no siga alimentándose en nuestro corazón, en nuestro espíritu, como hijos de Dios. Amén. Y otro consejo sabio, ¿verdad?, para cada uno de nosotros que posiblemente ha experimentado dolor, experimentado heridas, tenemos que ayudar a la víctima. No solo a la víctima, y si nosotros fuéramos los que hemos sido agraviados, ayudarnos a nosotros mismos a poner límites para que este agravio, esta ofensa o este abuso no vuelva a suceder. Por ejemplo, si yo tengo una persona conocida o una amiga que visito frecuentemente y esta persona siempre me hace sentir mal, me hace sentir que no valgo lo suficiente, me muestra siempre mis errores y salgo de ese lugar sintiéndome mal, el límite va a ser, para mí, no ir a la casa de esta persona y no permitir que esta persona siga hablando de la manera que lo hace. Podemos hablar con esta persona y decirle, te aprecio tu amistad, pero yo te pido que cuando estemos juntas, estos comentarios no se hagan. Eso, por ejemplo, es poner un límite. Cuente con alguien que pueda escuchar la situación por la que usted está pasando y le pueda dar un consejo. A lo mejor le pueda ayudar a decidir qué hablar con esta persona. Otro consejo sabio, entendamos que no necesitamos de otras personas para creer que vivimos una vida plena y libre. Muchas veces nosotros basamos nuestro valor, basamos nuestra vida, nuestra alegría, lo que podemos llegar a ser en base a las otras personas. Y sí son importantes. Las personas que nos rodean, nuestra familia, nuestros amigos, son importantes. Pero no dependemos de ellos para vivir una vida en abundancia. La única aprobación que necesitamos es la de Dios. Por eso es importante que usted conozca lo que la palabra de Dios dice sobre usted, sobre las personas que lo rodean. Una vez que nosotros tengamos el conocimiento de nuestra identidad en Dios, entonces sí van a ser necesarias las relaciones para desarrollarnos, pero nunca van a determinar nuestra manera de vivir. Amén, amén. Estamos entonces con consejos sabios para perdonar, para reconciliarnos. Vamos al otro consejo relacionado con la voluntad de Dios para nuestra vida. Entendamos que como hijos de Dios, como cristianos, muchas veces debemos entender que Dios puede usar una ofensa como sus hijos, realmente para que crezcamos espiritualmente en Él y en nuestras emociones, que crezcamos a lo mejor en cómo reaccionar ante nuestro orgullo. Hay veces que nos hieren, pero la herida y el dolor que sentimos no es tan grave en cuanto a qué hizo el ofensor, sino en cómo me siento ahora que mi orgullo ha sido lastimado, o que mi deseo, ¿verdad?, de sentirme reconocido ha sido golpeado. Muchas veces el Señor permite esa ofensa para que crezcamos espiritualmente y pongamos toda nuestra confianza en su amor, en su misericordia y en su perfecta voluntad para nuestra vida. Yo quiero leerle lo que dice Primera de Juan 4:16. Dice, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. ¿Cómo entendemos esto?
Si usted ha recibido a Cristo como Señor y Salvador, usted ya ha pasado a ser hijo de Dios, hija de Dios. Dios ya pone su mirada en su vida, como no lo hace con cualquier otra parte de la creación. Usted ya es hijo de Dios a través de Cristo, usted tiene vida eterna, usted ya quiere vivir una vida que agrade a Dios a través de la palabra, a través de cómo usted o yo cambiamos, comenzamos a cambiar desde que tenemos a Cristo. Entonces también entendamos que un dolor el Señor lo puede llegar a permitir para que crezcamos espiritualmente y en nuestra dependencia de Él. Hemos hablado de consejos sabios, vamos a entrar un poquito en lo que es los pasos prácticos. Y esto es lo que vamos a completar en el próximo programa también. Vamos a hablar un poquito del primer paso práctico. Recordemos, si es necesario, recordemos el sufrimiento. Es difícil, pero necesario. Es importante no querer hacer pequeña una ofensa que tal vez provocó mucho sufrimiento en el agredido. Lo importante es perdonar. No nos enfoquemos tantos en la dimensión de la agresión. Lo que para usted a lo mejor puede ser insignificante en cuanto a una falta de respeto o algo, a lo mejor para otro realmente es un dolor o provoca un dolor muy grande en el corazón. Yo quiero leerle lo que dice la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 4, versículo 16, y dice, fíjese lo que sintió el apóstol Pablo en ese tiempo que ya prácticamente cerca de su muerte, preso en Roma. Fíjese lo que le explica a Timoteo en esta segunda carta, aparte que lo invita y le ruega prácticamente que venga pronto a verlo. 4:16 de segunda de Timoteo. Dice, en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta. Vemos al apóstol Pablo recordando el sufrimiento, pero aplicándolo a través del amor, bendiciendo a aquellos que lo habían abandonado en su defensa en Roma, seguramente delante del emperador o delante de alguno de los magistrados de Roma. Recordar el sufrimiento a veces es difícil, pero hay veces que es necesario, porque también al recordarlo nos vamos a dar cuenta qué diferente emoción o sensación ahora tenemos al tratar con amor al agresor o al que nos ha ofendido. Amén. Otra cosa como paso práctico, no disculpemos la conducta del ofensor. No digamos, oh, pobre, lo hizo porque a él le hicieron lo mismo, o, ¿verdad?, sufrió este tipo de agresión y ahora por eso también hace él lo mismo a otras personas. Tampoco nos escudemos en lo que nos hicieron para juzgar a la otra persona. No digamos es esto o es aquello, es una persona, no tiene corazón. No conocemos el corazón de la persona. Amén. Y tenemos que estar seguros de esto. Dios tomará control del ofensor. No nos olvidemos que la palabra dice que el mismo Dios dice, mía es la venganza, yo pagaré. Nuestra mente y nuestras emociones deben enfocarse en perdonar lo antes posible. Tratemos de no guardar ese rencor o esa falta de perdón en nuestro corazón, porque lo único que hace es destruirnos a nosotros mismos. Amén, amén. Y nos acercamos, hermano, hermana, amigo, amiga, al final de este tiempo, segunda parte de perdón y reconciliación. Yo quiero terminar con una escritura, Colosenses 3, 23 al 25, Colosenses 3, 23 al 25, y dice la palabra de Dios, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia, recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. No importa lo que nos han hecho, sí importa porque nos ha causado dolor, pero ahora como hijos de Dios, el comando que Dios pone en nuestra vida es que perdonemos. Como decía mi esposa,
perdonemos lo antes posible, hagamos las cosas que a Dios le agradan, sin tomar en cuenta lo que otros han hecho en nuestra vida, sin importarles la palabra de Dios o lo que Dios piensa o declara. Y para terminar, como lo hacemos en cada programa, quisiéramos invitarte, si tú nunca has recibido a Cristo como tu Señor y Salvador, que puedas hacerlo en este momento. Hay veces a lo mejor te han hablado de la salvación en Cristo y ha quedado como una idea, como una duda, como un pensamiento. ¿Qué será esto que he escuchado? Recibir a Cristo como Señor es simplemente una declaración de fe, donde la palabra te garantiza que si tú lo confiesas con tu boca, desde tu corazón, el Espíritu Santo te sella en tu espíritu, el Señor Jesucristo y la palabra de Dios comienza a guiar tu vida, tu mente, tus emociones, tu corazón, y es algo tan simple como recibir un regalo. La salvación en Cristo no se paga, no cuesta nada. Él pagó todo el precio, el único precio que agradaba al Padre para pagar por el pecado de la humanidad. Cristo lo pagó en la cruz del Calvario por ti y por mí. Si quisieras hacer esa oración de fe, simplemente puedes decir algo como esto: Padre, yo te doy gracias por tu Hijo Jesús, quien murió en la cruz por mí. Yo reconozco que soy pecador. Me arrepiento, Señor, de mis pecados. Y en este momento, Señor Jesús, te pido que entres en mi corazón como mi Salvador personal. Guíame, sálvame, límpiame de todos mis pecados y enséñame a vivir una vida que te agrade de acuerdo a tu palabra. Bendito Padre, yo te doy gracias por la vida eterna y el perdón de pecados que en este momento he recibido a través de Cristo Jesús, mi Señor y Salvador, a través del poder y la gracia de tu Espíritu Santo. En el nombre de Cristo, Señor, me declaro libre. Ayúdame a compartir tu palabra y a compartir esta decisión que he tomado, poder compartirla con otros que no conocen de Dios. En el nombre de Cristo te doy gracias. Amén. Gloria a Dios. Bendiciones, hermano, hermana, amigo, amiga. Esperamos que el programa haya sido de bendición. Si tienes alguna pregunta, consejería bíblica, necesitas alguna pregunta en cuanto a también consejería familiar, nuestro teléfono es el 805-512-0558. Y el mío es 805-512-0657. Bendiciones, que Dios les bendiga. Nos encontramos la próxima. Bendiciones. Bendiciones.